A comienzos de la década de 1970, un grupo de chaqueños va a Buenos Aires para perfeccionarse como actores. Resolvimos irnos a Buenos Aires. Fuimos 6 años a estudiar con Ariel Bufano. Ariel tenía el Centro de Estudios Dramáticos. Esta experiencia los lleva a tomar contacto con la dura realidad social de esos tiempos. Y sí participamos de todas las actividades que se hacían en los barrios, de teatro espontáneo, para de alguna manera estimular al público y presentarles las problemáticas que en el barrio existían. Eran años duros, eran años donde no había un gobierno democrático, y más de una vez también nos corrieron a palazos y tuvimos que salir escapando y cruzando barrios y baldíos y terrenos ajenos para poder escabullirnos de la policía y no caer presos, digamos, por esta actividad que hacíamos. Realmente el teatro en ese momento cumplía una función social fundamental, porque era el único espacio donde el vecino, el habitante de la villa o del barrio, podía plantear su problemática, sus miedos, sus deseos, en fin, todo lo que el teatro le permitía en ese momento. Volvimos a Resistencia. Había en Resistencia una efervescencia, había un gremio de teatro, había 270 actores, era genial. Venimos al Chaco a dar un taller durante los meses de enero y febrero. Inmediatamente convocamos a un grupo y mi primer alumno anotado fue Poen Alarcón. Se anotó como alumno después de haber sido mi primer maestro. Y porque evidentemente nuestro sueño de poder vivir del teatro en nuestra provincia parecía que se podía cumplir. Y a los 2 meses vino el golpe militar más sangriento de la historia, el 76. En ese momento se desbanda toda la actividad teatral de la provincia porque cayeron presos varios compañeros. Otros dejaron la profesión, pero un grupito que estábamos trabajando en la Peña Martín Fierro haciendo el Estéfano y haciendo el romance La Lucía y el Moncho de Eduardo Gómez Lestani, primer autor regional. Esto estrenamos nosotros en el mes de abril del año 76, con Cheche preso y haciendo la función con la iluminación de Tito Reidán, haciendo la función en lo que era la sociedad italiana. Luego, a partir de ahí, el Grupo 1 incorpora a Poen Alarcón, Aida Bertoni, Carlos Canto, José Fuente, Bosquín Ortega. Conformamos el Grupo 1 y estrenamos en el mes de noviembre del 76, Estéfano, esa obra que nos dio tantas alegrías y con la que trabajamos y viajamos a tantas partes de la provincia y de otras provincias vecinas también. Con el empuje de ese éxito, buscan un local para crear un instituto de enseñanza que les permitiera sustentar su actividad. Con el Grupo 1 formamos después el Instituto de Teatro, que fue una sala que tuvimos por Santa María de Oro primero y después por Rodríguez Peña, donde hacíamos espectáculos, ciclos de teatro, pasábamos cine, peñas, bueno, una gran actividad cultural en todos esos años duros de la dictadura. Nuestro segundo hogar durante casi una década fue el Instituto de Teatro. Y por supuesto uno de los puntales era Poen Alarcón y Aida Bertoni. Y en ese contexto, Poen era como un demiurgo, era como un duende, era como un viejo absolutamente exótico que te contaba aquello que no sabías preguntar y que te enseñaba sin que sea tu profesor. Y prácticamente vivíamos una familia porque viajábamos mucho, ensayábamos mucho. Todas las tardes estábamos en el Instituto de Teatro dando clases. En el primer momento, cuando empecé a estudiar teatro, la época que lo conocía Poen, el teatro era como una puerta abierta a un mundo absolutamente desconocido. El Instituto de Teatro fue por esos años una peña donde se gestó un importante movimiento musical. Cito, cuando retorna él se incorpora de manera inmediata y cotidiana al Instituto de Teatro que teníamos en la calle Santa María de Oro, en Los Altos, Santa María de Oro, con Carlos Suárez, Gladys Gómez y todo el elenco. Bueno, el Instituto de Teatro era una sala de espectáculos, además de ser un grupo teatral y una sala de teatro, hacíamos todo tipo de espectáculos, de danza, de música, y Cito en ese momento era un artista importante para nosotros, pero en aquella época, en plena dictadura y encima con una desvalorización acerca de las culturas propias y originarias, era como casi una mala palabra hablar de la cultura popular, hablar de la cultura regional. Nosotros estábamos encolumnados en la misma línea
identitaria, si se podría llamar, de la cultura, ¿no? Por eso Cito se arrima al Instituto de Teatro y nosotros le damos el escenario para que él ponga en escena su Lunario Santo. Con ese grupo estuvimos los 7 años que siguieron en Resistencia, haciendo una movida impresionante y logrando vivir de la profesión en el interior sin auspicio de nadie. La lucha de este grupo que resistió esos años ha sido fundamental en el camino a la profesionalización del teatro en el Chaco.